En esta oportunidad vamos a hablar de variación y cambio. Lo que vamos a hacer con este video es una introducción o el abrebocas al concepto de derivación. Pero para poder comprender el concepto de derivación vamos a usar una estrategia y es iniciar con el concepto de variación y cambio. Pues todos en nuestra mente o en nuestro imaginario tenemos una idea de lo que es variación y de lo que es cambio. Los diferentes teóricos dicen que la variación es la cuantificación del cambio. ¿Pero qué cosa es cambio? Entonces, antes de definir cambio, vamos a hacer una breve ilustración. Pensemos que tenemos un globo de forma esférica. Bueno, debemos imaginarnos el globo de forma esférica porque es difícil encontrar un globo de forma esférica. Uno pensaría en el balón de fútbol, pero el balón de fútbol, su radio es constante, es decir, no se hace más grande, y si se hace mucho más y se hace más grande, el cambio no es susceptible de observar, y es decir, no podemos ver qué tanto creció o no creció un balón de fútbol cuando se le echa aire. Pero sí pensemos en que existe un globo esférico al cual nosotros le introducimos aire a una velocidad, puede ser constante o variable, pero pensemos que le echamos la misma cantidad de aire por minutos o por segundos. Entonces el globo va a crecer a medida que se le incluya más aire. Entonces después de un tiempo t vamos a tener este otro globo. Entonces tenemos un globo inicial de radio 1 al cual empezamos a introducirle aire, que después de un tiempo t se transforma en un globo 2, ya no es el mismo globo. ¿Qué significa? Que el globo ha cambiado, pasado de ser un globo pequeño a ser un globo grande. Entonces, ¿qué está cambiando dentro de este globo? Están cambiando varias cosas, ¿no? Por ejemplo, por hablar de 2, está cambiando el radio del globo, que antes era R1 y ahora es R2, y está cambiando el volumen del globo, que ahora es B1 y ahora es B2. ¿Listo? Entonces, a la diferencia entre el valor inicial y el valor final es lo que nosotros llamaremos variación. Es decir, es la cuantificación del cambio. Esto en términos de Ricardo Cantoral y otros, que son los que definen el cambio así. Podemos irnos mucho tiempo atrás, por ejemplo, el siglo III a.C., y pensar en Aristóteles, que para él el cambio era el paso del ser, del no ser al ser, o del ser en potencia al ser en acto. Por ejemplo, hoy ustedes son jóvenes, estudiantes de un programa de ingeniería o de cualquier otro, y dentro de un tiempo t, ustedes serán ingenieros o profesionales de alguna área, ¿no? Entonces, en potencia, ustedes son hoy ingenieros, o médicos, o economistas, o lo que sea. En acto, son estudiantes de una carrera, por ejemplo. Entonces, el pasar de ser en acto, de ser en potencia, futuros ingenieros, a ser en acto ingeniero, es lo que Aristóteles le llamaba cambio. Entonces, el cambio se daba de varias maneras: cambio de forma, cambio en el tiempo, cambio en tamaño, etcétera, ¿no? Pero en total, en cualquiera de ellos, el cambio era la diferencia entre el ser en potencia al ser en acto. ¿Listo? Hay que leer un poquito sobre ese tema para poder estar mayor familiarizado. Como vamos a introducir el concepto de derivada, nos vamos a tratar de concentrar solamente en las magnitudes, ¿ok? Solamente en las magnitudes. Entonces, por ejemplo, el tiempo puede ser una magnitud, la distancia, etcétera, ¿no? Entonces, el cambio, por ejemplo, en el tiempo, del pasar de un tiempo inicial, T1, a un tiempo final, T2, a esa diferencia entre T2 y T1, nosotros lo llamamos la variación del tiempo. Por ejemplo, de pasar de la distancia de 1 a la distancia de 2,
Yo lo estoy haciendo mayor, pero puede ser menor, ¿no? Eso lo podemos llamar variación de la distancia, ¿no? Entonces, en definitiva, matemáticamente se puede decir que la variación es la medida o cuantificación del cambio, ¿no? Es el valor cuantitativo o del cambio, de cuántos ha cambiado. Entonces, si nosotros pasamos de las 2 p.m. a las 5 p.m., el tiempo ha variado. ¿Cuánto ha variado? Se llama la variación de t, la cual se va a simbolizar así, delta de t, como tiempo 2 menos tiempo 1, y es 5 pm, perdón, 5, y ahora como es magnitud, 5 menos 2, es decir, 3, han pasado 3 horas, ¿no? Entonces la variación del tiempo de las 2 a las 5 son 3 horas. Algo simple, pero ese es el concepto de variación. De la distancia, si tú recorres, pasaste de la posición, por ejemplo, estabas aquí en 0, pasaste a 10 kilómetros, y de los 10 kilómetros pasaste a los 50 kilómetros, entonces la variación aquí es de 10 kilómetros y la variación acá es de 40 kilómetros. Entonces uno habla de delta de x, variación de la distancia, como x2 menos x1. Matemáticamente no tiene problema en que tú calcules como x1 menos x2. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que el resultado te va a cambiar de sentido. Si este es positivo, entonces este va a ser negativo, y si este es negativo, entonces este va a ser positivo. Entonces, por ejemplo, en el tiempo no tiene sentido calcular la diferencia entre tiempo inicial menos tiempo final. No, se calcula la diferencia entre el tiempo final y el tiempo inicial. Eso para que nos dé siempre un valor positivo, porque el tiempo es creciente, es continuo, se reproduce de manera inexorable, bueno, en el espacio en el que vivimos en la actualidad, ¿no? En nuestro espacio. Bien, entonces, ahora sí vamos a la definición. Entonces, definición, se define la variación, se define como la medida del cambio. Y se define de esta manera. Por ejemplo, el cambio en Y, la variación se define como delta de y es y sub 2 menos y sub 1. Así lo vamos a mirar aquí en matemática y para efectos del cálculo diferencial. Y se define el cambio en X como delta de X igual a X sub 2 menos X sub 1. Entonces, a la variación, a la medida del cambio que ha sufrido X, de pasar de ser X1 a ser X2, lo llamamos delta de X, y el cambio que sufre Y, la variación de pasar de Y1 a Y2, lo llamaremos delta de Y. Entonces, en el ejemplo de los globos, el volumen pasó de volumen a volumen 2, entonces el volumen ha sufrido un cambio delta de V, llamado V sub 2 menos V sub 1. Y el radio del globo ha cambiado delta de R y es R2 menos R1. Es decir, este valor menos este valor y este valor menos este valor definiría la variación del volumen. Eso es importante porque eso nos ayuda a nosotros a entender y a comprender la covariación. Es decir, la variación de una variable respecto a otra. Por ejemplo, ¿qué está haciendo que el globo se infle o se haga más grande? Obviamente que estamos introduciendo aire por la boquilla, ¿no? Eso lo hace que se haga más grande. Por lo tanto, el volumen del globo, el volumen del aire que está entrando al globo, hace que el radio se incremente. La cantidad de aire hace que el radio se incremente. Entonces uno puede hablar de la variación del volumen respecto a la variación del radio. O uno puede hablar de la variación del radio respecto a la variación del volumen. Entonces, estos valores ya serían covariación. ¿Ok?
Bien, yo escribo covariación y hay unos que escriben covariación. Yo lo escribo con una sola O, acepto las críticas. Bien, entonces, resumimos. Vamos a definir variación como la medida del cambio, la cuantificación del cambio. Y matemáticamente se escribe como delta de X o delta de Y, X sub 2 menos X sub 1 o Y sub 2 menos Y sub 1. Ok, en un próximo video seguiremos estudiando sobre el tema.